20 minutos pasan de las 4 de la tarde y seguimos caminando en este Yo Quiero Verte. Ya nos vamos a meter de lleno con Agustín, nuestro consultor panelista o experto en asuntos religiosos, no sé cómo llamarlo, cómo le gusta que lo llamen. No, panelista no. Panelista es feo. Panelista, consultor me gusta más a mí. Más que al periodismo así amarillista, odio más al panelismo, digamos. Totalmente. Vamos a consultor entonces. Consultor puede ser, ¿qué es lo que decía recién Mariano? Esto que decía cualquiera habla de cualquier cosa, digo, bueno, es verdad. Estamos nosotros tres sentados acá, así que imagínate. Pero bueno, en fin. No, digo, cada uno de lo suyo, digo, yo de eso soy como re defensor. Nos venís a hablar un poquito sobre esta exhortación que es Amores Letizia, ¿sería? Sí, ¿Está correcto? En la alegría del amor. Ahí está, sobre la alegría del amor. Y te quería preguntar, primero que nada, si es un documento que fue escrito pensando en expertos o para que pueda leerlo cualquier católico. Bueno, depende de quién conteste. Yo te diría, no, es un documento que recomiendo la lectura. De hecho, Francisco lo dice al principio. Digo, hay que empezar por las primeras paginitas donde él hace esta introducción general y dice que está pensado para todos, digamos, ¿no? Para toda persona que se tome la familia con cierta seriedad en cuanto a interés vocacional y demás, y quiera vivir la alegría justamente del amor, fundamentalmente el amor familiar, porque está orientado a la familia, digamos, ¿no? Es sobre el sino de la familia, está orientado para la familia. Yo recomiendo la lectura para todos, no por ahí del principio al final, como un libro común, porque de hecho es lo que él plantea también. No hace falta leerlo de corrido, se puede ir leyendo algún párrafo, algún capítulo. Dice por ahí a los sacerdotes les va a servir más un capítulo, a los novios les va a servir más otro capítulo, a los que ya están casados otro capítulo. Me parece que no, yo incentivo a que lo lean todos, es un documento que hay que defender. ¿Y cuáles son, si vos tendrías que definir, las novedades que por ahí trae esta exhortación del Papa que habla un poquito sobre esto, sobre el amor de la familia, ¿no? Bueno, también es un tema. Amor, perdón. Sí, también es un tema porque en realidad la doctrina, más de una vez él aclara que la doctrina la mantiene. La doctrina se mantiene tal cual, lo que viene es a plantear nuevas cuestiones pastorales, digamos, ¿no? En el día a día, en lo que hace al vivir el amor cristiano dentro de la familia. Bueno, ¿qué implica esto, digamos, no? Uno tiene el ideal que puede proponer la iglesia para ser vivido, y otra cosa es lo que la persona va logrando, digamos, ¿no? Por un lado la doctrina se sostiene, pero por otro lado hay novedades en cuanto a, no sé si novedades totales, creo que lo que hace es poner por escrito cosas que la iglesia ya vive en el día a día. De hecho, pongo un ejemplo rápido, después lo desarrollamos más, pero el tema de los divorciados vueltos a casar, lo que viene a plantear ya lo decían los obispos en Alemania y ya prácticamente se estaba viviendo en la iglesia en general, digamos, ¿no? No es una novedad absoluta, no es que es una idea original, pero lo pone por escrito en un documento que es para toda la iglesia, punto, digamos, ¿no? O sea, lo lleva al Vaticano, digamos, ¿no? El interrogante y la cuestión la lleva para todos. Hablando, vamos a meternos en ese tema que es un tema muy central y que ha sido una de las controversias que se dio en el marco del sínodo, que es los divorciados vueltos a casar, ¿no? El documento por ahí, no sé si vos compartís, no habla de manera muy específica respecto al tema, sino que lo menciona, ¿no? ¿Cómo pensás que trata el documento por ahí este tema que es tan controvertido y que genera hoy tanta expectativa, ¿no? Por parte de muchísimos divorciados vueltos a casar que quieren volver a comulgar. Bueno, sí, el tema es, sumamente complejo. No podemos ir como a buscar, bueno, qué es lo que va a pasar en caso de divorciados vueltos a casar. ¿Qué es lo que tuiteramente nuestra estructura mental hoy en día piensa, digamos, ¿no? Buscamos normas. Decimos que odiamos las leyes, pero estamos todo el tiempo buscando normas. Bueno, ¿qué pasa si tal cosa? Bueno, Francisco quiere evitar esa casuística, porque asume esta casuística, pero también quiere evitar, y lo dice, quiere evitar estas imágenes fuertemente objetivas de tipo doctrinales que la iglesia utilizó casi para someter el amor matrimonial, digamos, ¿no? Él se mueve como en esta dicotomía entre no lo doctrinal que resulte aplastante, y lo dice, digamos, no lo doctrinal que resulte aplastante para la persona, pero tampoco caer en una casuística. Bueno, ¿qué pasa si, pero si en realidad en el matrimonio pasó esto, pero qué pasaría si en realidad lo que quiso hacer? Bueno, tampoco, porque esa casuística no sirve. El fariseísmo, digamos, no sirve. Lo que él plantea es, bueno,
que tampoco lo plantea él de vuelta, ¿no? Ya es parte de la tradición, él lo retoma y por ahí le da una vuelta de tuerca más. Dice, bueno, el ideal que se propone es este, digamos, ¿no? Es el ideal que propone la Iglesia para ser vivido, el ideal que se interpreta del mensaje de Jesús, de las Escrituras y de la Iglesia, es este, es el amor en el matrimonio, etcétera, etcétera. Dice, pero fuera de esto, la gente vive el día a día, digamos, y en este vivir el día a día no es solamente un capricho. Pongo un ejemplo. Antes de llegar, perdón, ya sé que vamos a los divorciados vueltos a casar. No, perfecto. Es complejo perfecto. el planteo que hace como para llegar a eso, digamos, ¿no? Él dice, por ejemplo, una pareja que tiene una unión de hecho, es decir, que conviven, digamos, ¿no? Y que son gente por ahí de parroquia o gente que tiene fe y quiere vivir el matrimonio cristiano en el sacramento y demás. Pero hoy en día, analiza y lo dice francamente, hay un montón de condicionamientos que pueden llevar a una pareja estable, que se ama y demás, a no poder casarse por iglesia formalmente hablando, etcétera, etcétera. Dice, bueno, uno propone cuál es el ideal, digamos, ¿no? El ideal es el matrimonio cristiano. Ahora, puede ser que haya un montón de otros condicionamientos que no tienen que ver, como muchas veces pueden pensar ciertas personas que no viven esta realidad, como un capricho. Bueno, no se casan porque en realidad están caprichosos con la fiesta. Hay un montón de situaciones que pueden llevar a unas personas a no poder casarse todavía. Pero no es que dicen, no me caso porque odio el matrimonio, el sacramento del matrimonio. No, porque justamente está dirigido a estas personas que dicen, sí, nosotros sí queremos vivir este ideal cristiano. Entonces dice, no podemos verlos de forma aplastante y destructora y decirle, ustedes están viviendo en pecado mortal. Digamos, esto es lo que hay que cambiar, digamos, ¿no? El cambio es pastoral de vuelta, el cambio no es objetivo doctrinal, que tampoco le han faltado críticas, digamos, ¿no? Que no hayan querido cambiar la doctrina, pero sí en cuanto a lo pastoral. Lo mismo pasa con los divorciados vueltos a casar. El tema del divorcio es un tema sumamente complejo, dentro de la Iglesia. Pero complejo no solo por la reglamentación, que trae mejoras en cuanto a la reglamentación, de la nulidad y un montón de situaciones. Pero al margen de esto, es una complejidad humana. El matrimonio es una complejidad humana que, de vuelta, si no quedamos en casuística, si vamos a reglamentar todo, quedamos en casuística. Entonces, no hay que estar reglamentando todo, sino que lo que hay que hacer es el eje de la misericordia. O sea, el eje central del documento es la misericordia. No podemos leerlo fuera de esta estructura. Por tanto, la mirada que hay que tener sobre la pareja, que por ejemplo es una pareja de divorciados que están unidos, es de vuelta, es con esta mirada de misericordia. Estas personas no dicen, no, yo no me caso por iglesia porque no me interesa. Que las habrá, no digo que no, pero de vuelta, este documento no está orientado para todos los seres humanos, como por ahí sí Laudato Si sobre el cuidado de la naturaleza, que se lo orienta a todos. Este es para las personas que quieren vivir el amor cristiano. Y dice, bueno, puede ser que estas personas que están divorciadas y que están unidas ahora, en otra o nueva unión, quieran vivir el ideal cristiano. Y de vuelta, hay que ver qué fue lo que motivó esos divorcios, porque uno piensa el divorcio como una cuestión objetiva. Bueno, está mal, pecado mortal, si después de divorciado estás con otra persona. Pará, dice Francisco. O sea, Francisco viene como a poner un paño de agua fría sobre esa situación, sobre esa condena a la que estamos acostumbrados, lamentablemente, en la Iglesia, a, bueno, sí o no, pecado o no pecado. Bueno, a ver, ojo, digamos, ¿no? Por eso la Iglesia dejó de hablar hace mucho tiempo de pecado, de situaciones de pecado, y se habla de situaciones irregulares. Eso también tuvo complejidades, porque el documento habla de las llamadas situaciones irregulares, lo dice así, dice llamadas situaciones irregulares, y las llama situaciones imperfectas. Lo cual también le ha valido muchas críticas, inclusive los que quizás quieren reformar la doctrina, por ahí dicen, no lo puede llamar situación imperfecta, porque significa que está lo perfecto y lo no perfecto. Pero en el medio, Francisco sale en el mismo documento a hablar de decir, bueno, pero es porque está el ideal cristiano y están los que quieren vivirlo y se orientan hacia eso, pero no es que viven en la imperfección, sino que caminan hacia eso. Está, no sé si se entiende, está visto desde el lado de la misericordia, desde el lado del, bueno, hagamos un acompañamiento para que estas personas puedan lograrlo, si es que pueden, inclusive lo reconoce, si es que alguna vez pueden. Porque quizás haya una situación de divorcio de tipo canónica, que la Iglesia no puede declarar una nulidad, porque no se puede declarar una nulidad y uno dice, bueno, ya está, entonces ¿qué hacemos? Lo separamos, porque es situación de pecado mortal. Ojo, dice Francisco, ojo, digamos, ¿no? Porque, de vuelta, hay un montón de situaciones que pueden llevar, y uno presenta la ley, y después está lo que se llama la gradualidad, digamos, ¿no? Lo que es no la gradualidad de la ley, que sería una disquisición ahí como... Pero sí la ley de la gradualidad, en tanto a que las personas que se aman y quieren vivir este ideal, gradualmente van lográndolo.
pero la mirada ya está puesta ahí, porque a veces pareciera como decir, bueno, no se quieren casar o quieren vivir divorciados, vueltos a casar otra vez, quieren vivir en pecado. No quieren vivir en pecado, digamos. Quieren vivir la gracia de Dios y quieren vivir el amor matrimonial de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los condenamos y los separamos? No, ciertamente no. Por eso viene a Francisco a paliar esta situación. Pero de vuelta, no es que viene a cambiar doctrina. Lo que pasa es que al no querer cambiar doctrina, enseguida salta el ala más conservadora a decir, Amor y Leticia no cambia nada. Como yo escuchaba gente hablar y decir, Amor y Leticia no cambia nada. Bueno, no sé si no cambia nada. Es verdad, doctrinalmente no cambia nada. Esta semana, el 1 de febrero, salió una entrevista al cardenal Müller, que es de la Congregación para la Doctrina de Fe, hablando sobre que la gente malinterpreta Amor y Leticia. ¿Por qué? Porque la doctrina no se modificó para nada. Sí, está bien, yo entiendo que la doctrina no se modificó porque Francisco lo dice, pero también está diciendo, ojo, digamos, ¿no? Está poniendo, y le dedica un capítulo entero a hablar del tema de cómo encaramos este tipo de situaciones. Le dedica un capítulo entero a decir, ojo cómo tratamos estas situaciones, porque la realidad es mucho más compleja de lo que la norma puede o no puede legislar, puede o no puede arreglar, digamos, ¿no? Está bien, alguien le ve esto y dice, bueno, eso es una polaridad, una bipolaridad, digamos, mantiene dos verdades. No, tampoco, no mantiene dos verdades. Hay que saber entender la estructura, digamos. Un poco como decíamos cuando hablamos la vez pasada por el documento del tema del aborto, que salió en todos lados, Francisco perdona el aborto. No, digamos. O sea, el aborto sigue siendo un pecado, como dijimos, pero una cosa es el aborto el aborto procurado en cuanto a dimensión objetiva, doctrina, y otra cosa es lo que la gente vive en el día a día. Que no significa que va a estar en contra, sino porque una persona está arrepentida de lo que pasó. ¿Quién soy yo para ir? Y está el otro tema, el tema de la conciencia, digamos, ¿no? Que es donde se armó el quilombo, digamos, ¿no? Francisco dice, bueno, sobre la conciencia no podemos atentar, que no lo dice Francisco, lo dice la tradición de la Iglesia desde el minuto 1, sobre la conciencia no podemos atentar, pero enseguida saltan a decir la doctrina queda inmutable. Bueno, sí, digamos, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los divorciados vueltos a casar, lo que se cambió es, antiguamente los obispos alemanes habían dicho que las cuestiones se resolvían de forma la nulidad, lo que se arregló más que nada de trámites, para que se entienda, digamos, ¿no? Sí. Al margen de todo lo que expliqué recién, que es cómo se vive. Pero para la cuestión de la nulidad concretamente, lo que se resolvió es que ya no dependa directamente de Roma la aprobación de la nulidad del matrimonio, sino que se pueden buscar instancias diocesanas, que cada obispado tiene que armar un tribunal para determinar estas cosas, y esa es y eso, perdón, eso por un lado, borrón y cuenta nueva, se me mezclaron. Pero con el tema de la divorciados vueltos a casar no era eso, era el tema de la comunión lo que teníamos que hablar. Volvemos al tema de la comunión. Lo que se dice de la comunión de los sacramentos es que, de vuelta, tienen que haber encargados diocesanos de recibir a la persona que está en esta situación, que quiere acercarse a los sacramentos y que siente que por su nueva unión, al estar divorciado, no puede acercarse a los sacramentos. Bueno, que a nivel diocesano haya desde el obispado algunos que estén encargados de recibir el caso de la persona que se acerca y cuenta cuál es su situación, y en base a un proceso, que esto es lo que hacían los obispos alemanes, perdón, me equivoqué, el tema de hacer un acompañamiento sobre la persona que se acerca con esta inquietud y demás, y en base a un proceso que se realiza en cuanto a cuestión de personal, digamos, de confesión, de acompañamiento, etcétera, etcétera, pueda a esta persona autorizársele que se acerca a los sacramentos y que pueda comulgar. Ahora, de vuelta, esto me parece importante aclararlo, porque uno dice, bueno, sí o sí, entonces tengo que ir a arreglarlo. Ojo, esto es lo que se propone a nivel ley. Yo sé de gente, y lo sé de primera mano, gente que me ha dicho, estaba esperando que salga esta normativa para poder ir a comulgar, porque sienten que necesitan la norma dentro de la iglesia. Hay gente que quizás no, que están divorciados en nueva unión y comulga sin ningún problema. No podemos condenar a esas personas, no podemos determinar sobre la conciencia. Podemos en todo caso acompañar, discernir, mostrar, pero ciertamente lo que no podemos es violentar la conciencia. Y algunos discursos dicen que mantienen la libertad de conciencia y en cuanto pueden matan, digamos, ¿no? Porque los discursos son terriblemente aplastantes. El Francisco viene a poner un paño de agua fría sobre esta cuestión en cuanto a la pastoral, digamos, ¿no? Tengamos cuidado cómo decimos las cosas. Tengamos cuidado qué es lo que está sucediendo. Analicemos bien la situación. La doctrina es fácil,
porque si es por repetidores hay un montón, digamos, ¿no? Gente que aprende doctrina y la repite, cientos de miles. Ahora, gente que de verdad asume y dice, bueno, pero pará, o sea, está bien, la doctrina es cómoda. El que se mantiene en la doctrina está en un lugar cómodo. El que se anima a pensar un poco las cosas, enseguida la estantería se cae y hay que aguantarla, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es como un desafío, digamos, y me parece que es importante asumirlo. Amoris Laetitia sí cambia cosas, hay que asumirla. Y metiéndonos un poquito en esto que decís que cambia cosas, algo que utiliza mucho Francisco ahí que llama la atención es la palabra discernimiento. Te quería preguntar qué significa esa palabra discernimiento para el Papa en el marco de esta exhortación. Bueno, discernir es una palabra que tiene mucha tradición dentro de la Iglesia, que tiene que ver con el tema de un análisis profundo, digamos, ¿no? De una reflexión profunda que se hace sobre la realidad, digamos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a tomar medidas así en el aire y decir cualquier cosa en el aire. Discernir implica todo un proceso de asumir, de repensar, de debatir, de justamente discernir. Es muy importante para todo esto que decía recién, digamos, ¿no? Porque, de vuelta, si vamos a sacar normativa, la normativa es sencilla, dice qué se hace y qué no se hace. Francisco dice, hay que discernir. O sea, hay que sentarse, persona por persona, caso por caso, hay que ver qué es lo que está pasando. No es lo mismo, hablamos de los divorciados vueltos a casar. Pará, porque adentro de cada pareja, de cada divorciado, hay un mundo adentro, digamos, ¿no? De vuelta, la doctrina es sencilla, porque la ley regula para todo el mundo. Ahora, no somos cosas, somos seres humanos, y cada ser humano es una historia particular que tenemos que conocer, que tenemos que justamente discernir. Entonces no podemos tomar medidas en el aire como si diera lo mismo. Es verdad, hay que mantenerlas y hay que tenerlas, por supuesto. Ahora, hay que analizar, justamente hay que discernir en cada caso. Hay que hacer un ejercicio profundo. Lo que pasa es que implica, de vuelta, implica compromiso. Y el compromiso implica tarea, implica trabajo. No se resuelve desde el cómodo escritorio. Que él condena a los moralistas de escritorio, los condena, porque dice, ustedes piensan desde el escritorio. No, hay que pensar desde justamente con el ser humano, con cada persona en particular. Hablamos de personas que no se quieren casar. Pará, cada persona y cada pareja son un mundo por separado, que hay que sentarse y justamente discernir. Por eso hay que hacer fuerza sobre este tipo de cosas. No tenemos que buscar leyes, yo entiendo. Es mucho más fácil la ley, es mucho más amarillista para el periodismo la ley, yo lo entiendo. Pero el camino de Jesús era otro, digamos, ¿no? El camino de Jesús era persona a persona. Era face to face, decíamos, ¿no? Es con cada uno. Jesús no toma medidas en el aire. A cada uno le dice algo en particular según su condición puntual. A cada uno le dice algo diferente según su problemática distinta. ¿Es trabajo? Y sí, bueno, yo que sé, a Jesús le costó la vida. Pero bueno, digo, hay que salir como de esta comodidad de la doctrina. Algo que también generó el sínodo, ¿no? Salimos de los divorciados y te voy a meter en otro conflicto, que también generó muchísima así situación, hasta se había hablado de un supuesto lobby gay respecto al tema homosexuales, ¿no? Que al principio parecía que el sínodo iba a ofrecer una amplia aceptación a los homosexuales, y después eso terminó como diluyéndose, ¿no? ¿Qué habla esta exhortación respecto al tema homosexuales? Bueno, de vuelta, vamos a decir dos cosas fundamentales. El documento final, que es este Amoris Laetitia, digamos, que se consiga, es un documento que habla sobre la familia. El sínodo es sobre la familia. Sobre la familia cristiana, que quiere vivir el cristiano, etcétera, etcétera. Eso hay que tenerlo claro. Por otro lado, el sínodo se dio en dos partes. Hay que explicar un poquito la historia rápida. El sínodo se dio en dos partes, en 2 años distintos, en 2 tiempos diferentes. Donde no solo participaron obispos y demás, sino que participaron laicos, participaron familias, etcétera, etcétera, ¿no? Donde cada uno dio su aporte. En las primeras reuniones pasó algo muy loco, que no trascendió mucho, pero me parece muy importante que Francisco hizo insistencia. Cuando terminó esa primera parte, ese primer año, se sacó un pequeño documento que era lo que se había, el documento final, resumen final de lo que se había trabajado en la primera parte. Bien. Y era punto por punto, eran muchos puntos, digamos, ¿no? Como hubo mucho conflicto dentro del sínodo, porque estaban las alas más conservadoras y los más progresistas, podríamos decir, hubo mucho conflicto, el documento no se aprobó completo, sino que se votó punto por punto. Por primera vez en un documento de la Iglesia, por pedido de Francisco, se publicaron
cuántos votos a favor y en contra tuvo cada uno de los puntos. Y se tenían que lograr mayoría para ser aprobados, lógicamente. Uno de los números que no entró, que no fue aprobado para pasar a la segunda instancia, fue un párrafo que hablaba sobre el tema de la homosexualidad, que es un tema que viene ya presente y que prácticamente mantenía la doctrina que mantiene la Iglesia sobre el tema del acompañamiento pastoral a las personas homosexuales, que no entró. Me parece importante decir esto porque uno, digamos, no pasó a segunda instancia y no pasó a un documento final como este porque se truncó en el medio, digamos, ¿no? Pero hubo una insistencia fuerte para que esto pase, porque el documento, el párrafo este todavía se lo puede leer, está en el resumen de la primera parte. No entró en el documento final, digamos, ¿no? Pero está en el resumen de la primera parte. Sí me parece que uno lo puede leer igual y puede tratar de meter el tema justamente con el espíritu que tiene este documento. Que de vuelta me parece que es el mismo, digamos, ¿no? La Iglesia sigue sosteniendo, y Francisco lo ha dicho cuando también le han preguntado por el tema de las uniones homosexuales, Francisco lo volvió a decir. El ideal cristiano que se propone es este, digamos, ¿no? Eso es lo que él propone, lo que la Iglesia propone, etcétera, etcétera. Ahora, no podemos salir a condenar. Digamos, que uno no cumpla con este ideal no significa que está en pecado mortal y hay que salir a condenarlo y matar y salir a cazar, en este caso homosexuales, digamos, para nada, es una locura, digamos, ¿no? Yo entiendo, hay gente que le encantaría salir a cazar gente, digamos, no me cabe duda, dentro de la Iglesia, pero no es lo que propone la Iglesia para ser vivido, de vuelta. El acompañamiento, el discernimiento pastoral es muy importante, el catalogar a la homosexualidad como todo lo mismo, no, porque de vuelta cada persona, no solo homosexual, heterosexual, cada persona en su sexualidad es un mundo diferente que tenemos que asumir desde el acompañamiento pastoral y que tenemos que saber buscar caminos. Y Francisco insiste mucho en esto. Cada persona que tenga inquietudes en cuanto a cuestiones de sexualidad y demás, tiene que poder encontrar en la Iglesia un espacio. Porque esto es lo fundamental. Francisco habla en este documento un montón de veces de que hay que ir hacia una iglesia integradora, una iglesia que no excluya, una iglesia que asuma. Claro, uno dice, bueno, integradora es integración total. No, eso no significa, porque sale el conservador y dice, entonces permitimos cualquier cosa. No seas tarado. No es eso. No es asumir cualquier cosa de cualquier manera. Es justamente no excluir. No excluir no significa que todo es lo mismo. No excluir es que cualquier persona se sienta parte o sienta que dentro de la iglesia es madre. Primero que nada, la iglesia es madre. Digamos, ¿no? Que cuando uno piensa el ideal de maternidad, no piensa, aunque los haya lamentablemente, madres que golpean y excluyen a sus hijos, aunque los haya, pero cuando uno piensa un ideal de maternidad, una maternidad como inclusive dentro de la iglesia tenemos el ejemplo de María, o sea, no es que, ¿qué entendemos por maternidad? No sé si te estamos hablando de María como un ejemplo de maternidad concreta, de sana maternidad, justamente que asume a su hijo tal como es. Busca acompañarlo, busca qué es lo mejor, busca ayudarlo, busca contenerlo. San Francisco habla desde el primer momento de la iglesia como hospital de campaña, en plena guerra. Cuando llega el herido, no le vas a preguntar qué problemas tiene de salud, si tiene el colesterol alto, si tiene... Lo tratás y tratás la herida. Lo primero que haces es tratar la herida antes de hacer otras cuestiones. El que se acerca a la iglesia y se acerca justamente para encontrar un espacio, se acerca herido. Ahí donde no tenés que salir a decirle, esta es la doctrina, tomá, comé doctrina. No, pará. O sea, discernimiento pastoral. Lo mismo me parece que podemos empezar a pensar desde el tema de la homosexualidad con este documento. Porque este documento sí, no da herramientas directamente, pero da herramientas. Porque de vuelta está diciendo, bueno, yo quiero una iglesia que sea así. El ideal cristiano es este, pero cada uno habla de educación sexual. Trae el tema de la educación sexual y lo trae directo. Mucha atención con el tema de la educación sexual a los hijos. Y no trae la doctrina tradicional, que todo está más alto. No, dice, bueno, hay que asumir la sexualidad, cómo se va desarrollando, mostrando, acompañando. Te meto en otro gran tema. Bueno, dale. Te sigo importunando un poquito. Me gusta el quilombo. Tema control de paternidad, que también se encarga un poquito este documento, ¿no? ¿Qué nos dice respecto a este tema, ¿no? De cómo espaciar, porque también es una preocupación que algunos cristianos tienen de espaciar a sus hijos, había expectativa de qué se iban a encontrar acá respecto a este tema, y bueno, ¿qué novedades trae esta exhortación respecto a este tema? Bueno, también es muy interesante, me parece que como argentinos tenemos una riqueza con Francisco, que es tratar de entender su psicología, y
Y yo creo que un argentino lo entiende, digamos, ¿no? Que un argentino hace un esfuerzo por entender el contexto en el que Francisco se formó, y creo que tiene que tratar de entender cuál es la picardía con la que Francisco habla. Esto es totalmente personal, digamos, ¿no? Leyendo el documento. Por un lado, dice que las familias numerosas son una bendición y son un ejemplo del ideal cristiano, etcétera, etcétera. Pero por otro lado dice, hay familias que se encuentran en situaciones donde no es que no quieran tener hijos, no pueden afrontar tener 4, 5, 10, 17 hijos, no pueden afrontarlo, y tampoco podemos condenarlos, digamos, ¿no? Porque hay un montón de condicionamientos que como seres humanos tenemos que asumir. Una persona que no puede mantener 12 hijos, uno diría, bueno, hay familia numerosa, qué bueno. Sí, bueno, pero no podés mantener 12 hijos, digamos, ¿no? Porque todos pasan hambre todos los días. Entonces uno dice, bueno, a ver, por supuesto, de vuelta, ¿qué significa? Que entonces tenemos que ir y decirle al tipo que no tiene para mantener a los hijos, no tengas más hijos. No, porque eso sería buscar leyes. De vuelta, volvemos a caer en el mismo pecado que estamos hablando antes. Volvemos a buscar leyes. Lo que hay que hacer es mostrar cuáles son los problemas y sobre todo no condenar. Yo creo que Francisco, cuando habla de misericordia, en este caso cuando se le ataca contra los conservadores, digamos, es no condenar. Si una familia encuentra que en sus posibilidades, una pareja encuentra que en sus posibilidades puede tener 2, 3 hijos y más no puede, porque no puede mantener. No es que dice, no, soy egoísta y me encanta la plata, como más de una homilía uno escucha a veces, o como más de un sacerdote uno escucha, que no lo dice directamente, pero pareciera que lo está diciendo, el que tiene 1 o 2 hijos en realidad es un egoísta, un tacaño que no quiere gastar plata. No sea boludo, no seas tonto, a ver, puede haber un montón de situaciones, por supuesto eso no significa, a no tener hijos, no hay que caer en los extremos, hay que asumir a la persona con su realidad. Eso me parece lo que dice Francisco. Por eso no dice qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no, dice esto está bueno, o sea, tener muchos hijos está bueno, es una bendición, pero ojo con estas situaciones, porque la persona que no puede tener muchos hijos, no puede, y no podemos salir a condenarla. Francisco mantiene las dos cosas, y uno dice, entonces ¿qué hay que hacer? No sé, Francisco te muestra 2 cuestiones, muy argento, ¿no? Te muestra 2 cuestiones, te dice, está esto, pero también está esto, esto está bueno, pero con esto hay que tener cuidado, porque tampoco podés estar haciendo cualquier cosa por el hecho de decir, no me cuido porque ya fue de que pintan muchos hijos, no sé, de vuelta, el tema de la paternidad responsable es todo un tema que tenemos que saber asumir bien. Una cosa es la doctrina y otra cosa es el día a día. ¿Pensás que por ahí el uso del preservativo es un debate que tiene que darse en el seno de la iglesia? Abandonando un poquito el tema del método que utiliza, creo que es el método basal. Te pregunto, ¿pensás que es un debate que tiene que darse dentro de la iglesia? Ahora sí. Hablando del control de paternidad. Como conflictiva la cosa. Yo te contestaría de vuelta lo mismo. O sea, más que de vuelta, si lo planteamos como preservativo sí, preservativo no, la discusión es estéril. Bueno, justo estéril no es una palabra muy feliz para hablar de este tema. La discusión es vacía, es tonta, digamos. Si hablamos de preservativo siempre, porque de vuelta estamos diciendo que leyes, estamos pidiéndole leyes. Porque es muy loco, los católicos le piden a la iglesia leyes. Y los que están afuera bardeando a la iglesia católica y destruyendo a la iglesia católica también le piden leyes. Es muy interesante lo que pedimos. Estamos todo el tiempo pidiendo normas. Estamos todo el tiempo que la iglesia nos diga esto sí, esto no, esto sí, esto no. Francisco dice, ojo, la iglesia ya dijo un montón de cosas sobre lo que la iglesia cree que hay que hacer, cuál es el ideal, etcétera, etcétera. Pero después está la realidad, digamos, ¿no? Y Francisco no te va a decir preservativo sí, preservativo no. Yo no te diría preservativo sí, preservativo no, desde esta perspectiva, si se planteara la discusión. Yo te diría de vuelta, a ver, analicemos posibilidades. ¿Por qué vas a controlar tener X cantidad de hijos? ¿Por qué lo vas a controlar? ¿Porque sos un egoísta asqueroso que no querés gastar plata en tus hijos? ¿No querés tener hijos por condicionamientos psicológicos tuyos? ¿No querés tener más hijos porque... o querés tener un montón de hijos porque los podés cuidar? A mí me encantaría tener una casa con 12 habitaciones para tener 12 pibes. Me encantaría tener un fondo enorme y un comedor para darles de comer, porque necesitamos un comedor, digo. Me encantaría tenerlo, digamos, ¿no? Como en esto pienso que hay un montón de gente que está en esta situación. Y no es que dice, no tengo hijos. No sé, de vuelta. Tampoco puedo absolutizar este ejemplo que estoy poniendo como norma universal, porque tampoco caeríamos al mismo error que lo que estoy criticando. Estoy diciendo, analicemos situación por situación. No planteemos las discusiones como el nene que le pide a la mamá, ¿no? Que hace capricho frente a la mamá esperando que la mamá le ponga el límite. Porque eso es lo que siento. Muchas veces le pedimos a la iglesia como caprichoso, como, quiero saber esto. Pará. O sea, no era el estilo de Jesús, ciertamente. El estilo de Jesús no era andar tirando leyes por ahí. Y volviendo, te saco un poquito de la exhortación apostólica y te meto por ahí en una noticia que en la semana fue bastante
si se quiere, ha tomado relevancia pública, alguien que dentro de la iglesia destroza a veces a la iglesia católica o su imagen, de esta monja argentina que vive en España y que pone en duda la virginidad de María, que hablábamos hace un ratito. Sí. ¿Qué pasa? Sensaciones, opiniones propias al estilo Agustín Podestá. ¿Qué pensás de este tema? Voy a decir, primero que nada, no leí todo lo que dijo. Digamos, lamentablemente lo leí por los que lo critican, que en eso estamos acostumbrados al periodismo barato en nuestro país, que uno lee por la crítica, digamos, ¿no? Entonces uno lee dos frases de todo lo que dijo. Sí, puntualmente lo que dijo, lo escuché, entonces, simplemente... yo me quedo con esto que decía, sí. De... Quizá yo leí esto, ¿no? Hablo con lo que sé, de vuelta, me pongo el límite. Dime. Ella decía como que no descartaba la posibilidad de que María y José hayan tenido relaciones sexuales como cualquier matrimonio. Correcto. Bueno, ¿cuál es el problema? Que al decir, explico cuál sería el conflicto dentro de la iglesia. Al decir esto, se cae el dogma de la virginidad de María, que es uno de los primeros dogmas, que María es virgen antes, durante y después del parto. Por lo general uno piensa la virginidad de María solamente la concepción virginal. No, porque eso es otra cuestión, digamos, ¿no? No solo concibió virginalmente a Jesús, sino que la iglesia cree que María es virgen antes, durante y después del parto y es dogma de fe. Yo lo que diría es, para no generar mucho más escándalo y demás, hay ciertas cosas, hay ciertas reflexiones que uno puede hacer de vuelta, porque ¿quién sale a pegarle enseguida? El conservadurismo más extremo que dice, bueno, la doctrina dice esto. Ya sé lo que dice la doctrina. Y lo creo, porque lo creo por dogma de fe. Ahora, cuando uno explica temas que se meten mucho en lo... No sé en qué contexto lo dijo de vuelta, pero cuando uno se mete en cuestiones que requieren mucho más estudio, mucho más análisis y requieren de un esfuerzo académico más grande, como pueden ser cuestiones que tienen que ver con los dogmas frente a la historia concreta, que me parece que es el planteo de ella, el planteo de la historia concreta, María y José eran marido y mujer, la historia concreta, lo que ocurrió históricamente, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo, que lleva mucho tiempo y que no cualquier cristiano está dispuesto a escuchar. Y esto hay que entenderlo, digamos, ¿no? Y lo digo como alguien que le ha costado mucho entender todo este tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Que me ha llevado años digerir todo este tipo de cuestiones. Entonces digo, hay que tener mucho cuidado con cómo decimos las cosas. Yo no sé si hay cosas como estas que se pueden decir en un contexto mediático donde el que te está escuchando no es alguien que está preparado académicamente para entender esto o que no quiere entenderlo, que no está mal, no quiere escuchar este tipo de cosas. Digamos, me parece que hay que tener mucho cuidado. Yo lo que pensaba cuando escuchaba de vuelta, escuché poco, pero cuando escuchaba esto, no sé bien en qué contexto lo dijo ni concretamente qué es lo que dijo. Pero me hace ruido esto, hay que tener mucho cuidado en cómo decimos las cosas. Si se quiere, con esto de que lo mismo que veníamos hablando de Francisco, digamos. Francisco no ataca el qué decimos. Francisco ataca el cómo decimos las cosas. La forma en la que tenemos de referirnos a los demás. La forma, muchas veces parecen juicios aplastantes, muchas veces en este caso pueden ser complicaciones que le traigan mal a la gente y que a la gente la escandalicen. Bueno, hay que evitarlo, digamos, ¿no? Entonces yo diría, bueno, hay que tener cuidado. Ahora no sé, no la puedo condenar a la monja esta porque la verdad es que no sé bien qué es lo que dijo. Y es más, hoy ya estaba leyendo que hay un montón de gente dentro de la iglesia, teólogos inclusive, que salieron a defenderla. Así que dije, se ve que la cosa es más compleja y porque salieron como a argumentar otras cosas que yo no tenía presente, porque enseguida el conservador, enseguida el que lo critica, enseguida te dice, usted dijo esto y usted entró en herejía. Bueno, pará, digamos, ¿no? Entonces no sé, me gustaría ver qué fue lo otro y después recién hacer un juicio más pero bueno, hay que tener cuidado con estas cosas, me parece, el cómo decimos las cosas, eso me parece claro. Muchísimas gracias, Agustín, por este aporte. Pasaba Agustín Podestá, consultor en asuntos religiosos, la persona que más sabe de religión aquí en Yo Quiero Verte.